latitudes, horarios, que en algunos es buenas tardes y para otros buenas noches, pero todos bienvenidos, como ya hemos dado anteriormente la entrada a este primer ciclo de conferencias internacionales y presentamos de manera inmediata al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el Exilio, el magistrado doctor Antonio Marval Jiménez. Buenas tardes y bienvenido a todos. Adelante, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Gaviria. Gracias al doctor Luis Marcano, integrante del Centro de Estudio Juan Germán Rocio. Debemos darle una gracia especial y de verdad un agradecimiento especial al doctor Jaime Avedrapo y al doctor Román Delgado por haber aceptado gentilmente esta invitación a este interesante ciclo de conferencia Conflicto Palestino-Israelí. De verdad que para nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia es un honor tenerlos acá, así como es un honor también tener a los magistrados que se encuentran en Chile, José Fernando Núñez, Zuleima González, magistrado en Colombia, y de Alfonso Ilfi, los miembros de la Junta Directiva, el vicepresidente Pedro Troconi, la doctora presidenta de la Sala Constitucional, Scioli Zambrano, el doctor Domingo Salgado, vicepresidente del tribunal, al doctor Gabriel Calleja, Rubén Carrillo, Cruz Graterol, Álvaro Marín, de España, que se encuentran también el doctor Rafael Ortega y el doctor Rancy Gazago. Es un honor para todos nosotros los magistrados darles la bienvenida a todos ustedes que han tenido la oportunidad de acompañarnos en estos ciclos de conferencias. Bienvenidos y auguro el éxito de esta gran conferencia. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos palabras del magistrado doctor Luis Manuel Marcano Salazar, director general del Centro de Estudios Jurídicos Democráticos Juan Germán Rocio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Adelante, magistrado. Muchas gracias, doctor Gaviria. Damas y caballeros, en nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rocio, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que tiene como objeto de estudio el problema palestino-israelí. El movimiento sionista nació en el primer congreso sionista convocado por Theodor Herzl en el año 1887. El mandato británico sobre Palestina, auspiciado por la Sociedad de las Naciones, como consecuencia de las negociaciones diplomáticas del sionismo mundial heredero del Congreso de 1887, empezó oficialmente el 24 de julio de 1922 y concluyó el 15 de mayo de 1948 por decisión unilateral de la Gran Bretaña. Para esta extraordinaria conferencia contamos con dos voces autorizadas para ello, el doctor Jaime Avedrapo y el doctor Román Delgado. En primer lugar, tenemos que el doctor Jaime Avedrapo es descendiente palestino, por lado materno y nacido en Chile, cuya convicción está en el personalismo comunitario, con estudios de ciencias políticas y es magíster en esa disciplina en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó como investigadora en la lista del Centro de Estudios Militares en momentos del periodo de transición hacia la democracia en Chile, teniendo la oportunidad de observar el proceso de la mesa de diálogo. Es doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset de España. Entre las funciones que ha desempeñado, cabe destacar ser representante del Ministerio de la Defensa ante el Consejo de Defensa Suramericano, de la UNASUR y subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Fue profesor de la Universidad Diego Portales en la carrera de Ciencias Políticas y también en la Universidad del Desarrollo y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, entre otras casas de estudio. En la actualidad se desempeña como director de la Escuela de Gobierno de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián y director de la Comunidad Palestina en Chile. Bienvenido, doctor Jaime Avedrapo. Tiene 25 minutos para desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado don Luis Marcano. Ha sido un gusto reencontrarnos. Aprovecho también a saludar al presidente, doctor Antonio Marval, y por supuesto a Román Delgado.
quien después expondrá. Mucho gusto estar aquí con usted y por supuesto no puedo dejar mencionado a don Jorge Gaviria, que ha tenido la gentileza de coordinar mi participación en este espacio de conversación tan necesario. Yo voy a apuntar estos 20 minutos. Estos 20 minutos los quiero apuntar particularmente hacia la situación desde una perspectiva geopolítica, geoestratégica y jurídica del conflicto, y apuntada hacia la necesaria reforma del sistema de Naciones Unidas, como estaba presentado originalmente el tema, está apuntado hacia allá. La situación de Palestina y el conflicto en general nos está situando en más de 70 años de un conflicto que no ha podido ser resuelto por las partes. Primeramente, tiene muchas fases, sería mucho más de 20 minutos a atender el desarrollo histórico y las pugnas de intereses que han estado envueltas en él. Por tanto, quisiera dar solamente unas pinceladas gruesas respecto a lo que puede significar el devenir de la situación de los palestinos en particular y, por supuesto, no resolver un conflicto respecto a lo que pueda significar o gatillar en este proceso en algún tiempo más. De alguna manera, ahí en tierra palestina, en lo que algunos consideran Tierra Santa, se están violando sistemáticamente los más fundamentales de los principios del derecho internacional post Segunda Guerra Mundial. Muchos de los regímenes internacionales, porque hay que comprender que gran parte de la violación sistemática que se cometen de estos regímenes, sobre todo del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, se hacen en un contexto post Segunda Guerra Mundial. Porque cuando uno estudia la conformación del conflicto y la influencia que tuvieron las potencias coloniales para dejar como herencia la situación irresuelta de Palestina e Israel, básicamente hay que entender que las reglas del juego internacional, decirlo de otra forma, el derecho internacional contemporáneo, hay aspectos que no valida desde el punto de vista del uso legítimo de la fuerza, por ejemplo, para obtener territorio. Por ejemplo, hay una orgánica internacional que la conocemos a través del régimen de las Naciones Unidas, en donde se generan cierta legitimidad, por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad, que en el cual son vinculantes. Eso es un orden internacional de post-Segunda Guerra Mundial que de alguna manera se ha visto como no tiene capacidades jurisdiccionales, no tiene capacidad de resolución frente a una flagrante violación sistemática incluso de las propias resoluciones. Resoluciones hay muchas que no se incumplen, desde las de Jerusalén, que por cierto no podría permitir que ninguna de las partes se arrogara a sí mismo la soberanía de Jerusalén. Por cierto, el volver al armisticio del año 67 es retirar las tropas del territorio post del conflicto de 1967, también es una resolución incumplida, y así nosotros podemos ver durante la evolución del conflicto que podríamos entender que se debe a temas de materia de seguridad, podemos entender que se debe a través de un proceso de negociaciones que no han podido concluir en la liberación de uno de los pueblos que no ha podido ejercer su derecho de autodeterminación, y un Estado que tiene el derecho a vivir, como ya ha sido reconocido por la comunidad internacional, como el caso de Israel, vive en una permanente amenaza hacia lo que considera su espacio vital. Entonces, lo que aquí yo quiero engranar particularmente son con posterioridad a 1993, después de los acuerdos de Oslo, posterior a las conferencias de Madrid, se creó una suerte de instancia en donde un proceso de negociación que concluido los 5 años permitiría la creación de 2 estados que finalmente de alguna manera repartieran lo que fue la Palestina histórica, creando finalmente un Estado de Israel con fronteras definidas y el poder mantener el derecho de autodeterminación del pueblo palestino en cierto territorio que estaba, por cierto, bajo este proceso de negociación. Cuando se supone que este proceso de negociación no se le colocó un marco, unos bordes en los cuales se tenía que respetar algunas de las normas del Jus Cogens, es decir, o erga omnes, entendidas por toda la comunidad internacional como líneas rojas en cuanto a la conducta de los estados.
y en esto hay varios elementos de análisis. Es decir, cuando una de las partes dice, aquí no podemos colocar temas a los cuales no queremos renunciar a pesar de lo que diga el derecho internacional, la verdad es que dejar en el juego de negociaciones a dos actores asimétricos, porque por cierto Israel ya es un Estado pleno de derechos y de obligaciones y responsabilidades por un lado, versus un pueblo que finalmente con capacidad de resistencia, con divisiones internas, con la lógica que ustedes quieran enfatizar, sin duda no es un Estado soberano, no ejerce soberanía en ningún aspecto, no tiene el control del espacio aéreo, ni marítimo, ni terrestre, ni siquiera acceso. Y en este contexto de negociación, lo que fuimos viendo es que más bien por razones de Estado, las mismas que en el siglo XIX y gran parte del siglo XX construyeron gran parte de nuestros Estados-naciones. Recordemos que América Latina en promedio tiene entre 200 y 210 años de vigencia y se creó bajo la lógica de Lutis Possidetis. Esa realidad no se vivió allí, y como esa realidad no se vivió allá, más bien dejaron al juego de negociación con un actor que no es imparcial, que es Estados Unidos, que es muy parcial frente, y por cierto no podría haber otro actor más relevante que pudiera de alguna manera significar llegar a un entendimiento y un acuerdo entre las partes, pero sabemos la influencia del sionismo que tiene al interior de los Estados Unidos, desde su política doméstica hacia tu proyección, el apoyo económico y militar, por razones geopolíticas, por razones geoestratégicas, por razones de seguridad mundial y de intereses de la superpotencia. Por tanto, es un aliado, es incondicional y está en el número 1 de su asociatividad. Por tanto, así se puede permitir comprender cómo el Consejo de Seguridad para temas muy vitales que permitirían la creación del Estado palestino sistemáticamente ha tenido los vetos de la Casa Blanca dentro de la lógica de juegos de intereses del propio Consejo de Seguridad, donde hay 5 potencias que ustedes conocen bien, que son las triunfadoras del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, más o menos se repartieron el poder a nivel mundial, y esa estructura, conectándolo por la pregunta de qué debemos reformar del sistema de Naciones Unidas, esa estructura que a esta altura ya está un poco vetusta, no resiste mucho análisis en que realmente en el Consejo de Seguridad estén las 5 potencias que debieran estar a la altura del siglo XXI, cuando echamos de menos una Alemania, echamos de menos una India. Bueno, ese statu quo con capacidad de veto, de alguna manera también es una de las causas fundamentales en que entre Palestina e Israel no pueda llegar a un acuerdo que les permita una paz justa y duradera por el tiempo, ya que el hecho de Israel es un hecho jurídico, un hecho de facto, existe la realidad de Israel, después la historia dirá si es que fue buena o no buena la idea de crear un Estado de Israel justamente en Medio Oriente. Acuérdense que se barajaron varias en el siglo XX, en el contexto post Primera Guerra Mundial, se barajaron varias alternativas de territorio donde alojar a la población judía, que por cierto vive el sentimiento xenófobo y las acciones de criminales por parte de grupos que generalmente surgen particularmente en Europa, sistemáticamente han surgido en Europa, buscando un espacio entonces para que ellos puedan vivir un poco la libertad que sienten estas persecuciones que sufrió a través del nacionalsocialismo y de otras ideologías que han visto al judaísmo de una radicalidad desde el mundo cristiano que en ciertos momentos persigue al mundo judío. Y eso dio de alguna forma las condiciones para que el sionismo busque crear su hogar nacional con una visión ideológica propia del siglo XIX, y buscaron entonces el generar y albergarse a través de un Estado-nación que hoy día es una realidad, que vive, que coexiste, que tiene un mapa mental, tiene objetivos, porque de hecho no tiene demarcada su frontera, porque ellos, si bien han conseguido algunos acuerdos, y hoy día están muy en el tapete o muy en la prensa, los acuerdos que ha tenido con Emiratos Árabes, ya tenemos en la historia el que consiguió con Egipto y el que consiguió con Jordania, pero de alguna manera hacia lo que es Cisjordania y Franja de Gaza, ellos siguen aumentando a través de hechos consumados la conquista y colonización de todo ese territorio, sin que el sistema internacional, a pesar de que se pasen por sobre leyes internacionales, le ponga ningún tipo de sanción, ni económica, ni comercial,
ni por supuesto mucho menos militar, no se permitiría ir a través del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual también demuestra, y esto hay varios ejemplos, que no hay tiempo para explayarse e enumerar la gran cantidad de ejemplos que existen, que cuando hay dos estados pequeños, Naciones Unidas es relativamente eficiente, pero cuando hay un actor poderoso versus uno que no lo es, el sistema se demuestra con todas las carencias que tiene para hacer cumplir y respetar a través de la presión internacional o a través de la propia organización de las Naciones Unidas una salida a esas controversias. Lo vimos cómo actuó con ciertas capacidades la ex Yugoslavia, lo hemos visto en distintas situaciones, pero en el caso de Palestino es un buen ejemplo de ver la inoperancia del sistema, que a pesar de que se viole el derecho internacional y de manera sistemática y que hayan resoluciones, hay en torno a 200, 90 y tantas vienen del Consejo de Seguridad que se violan por el accionar del Estado de Israel, pero esto no lleva a ningún tipo de sanción. Recién estamos viendo, y ahí voy hacia algunas líneas que pueden proyectar caminos de hacia dónde puede llegar en algún momento a resolver la situación que lleva más de 7 décadas irresueltas, por parte de las actitudes que están teniendo algunos estados. Por ejemplo, Irlanda está comenzando a generar legislación interna que prohíbe la importación de bienes que se produzcan en territorio ocupado. Y ese efecto está comenzando a ser discutido tanto en el Parlamento británico y en otros países de Europa. También está llegando a América Latina, porque tenemos el conocimiento de que, por ejemplo, el Parlamento del Congreso chileno ya también está discutiendo ese tipo de legislación que de alguna manera prohíba para tener algún tipo de sanción, parecida un poco con la lógica que se hizo con la Sudáfrica del apartheid, en donde la comunidad internacional pudo ejercer una tremenda presión. También se sumó a último momento el Banco Mundial y así consiguieron condicionar la relación entre los Boers y, por cierto, los negros en Sudáfrica para generar un espacio para un nuevo liderazgo como fue Nelson Mandela y conseguir generar las bases para un Estado democrático que hasta el día de hoy tiene deficiencias, tiene complejidades, pero de alguna manera es muy distinto a la situación de las leyes discriminatorias que pudimos observar en el régimen del apartheid. Que vis a vis, y siguiendo el mismo ejemplo, nosotros tenemos más o menos un catastro de 60 leyes que al interior de Israel, porque recordemos que la situación geopolítica de Palestina, esta franja de Gaza, que son casi 2 millones de personas que viven encerradas, comen esta medicina cuando Israel lo dispone, porque no tienen ningún tipo de autonomía ni espacio jurisdiccional, tampoco pueden pescar, reciben a cada cierto tiempo ataques colectivos y, por cierto, la comunidad se organiza para hacer todo el daño que puedan, que por cierto, y afortunadamente no es mucho, porque no hacen daño, no tienen tecnología, no tienen armamento de grueso calibre, por tanto no logran dañar, pero sí permite mantener entonces la sensación y percepción del miedo por parte de la población de Israel, y administrar el miedo les permite también a las autoridades de turno seguir ampliándose como Estado de Israel, seguir manteniendo un enemigo visible ante la comunidad internacional y seguir avanzando en los propósitos de crear su Estado-nación, que básicamente los territorios que más le interesan son los que están en Cisjordania, porque son las partes más ricas en agua, en cultivo, en históricos, bíblicos también están allí, y esas zonas siguen avanzando. Recordemos que desde el año 93 que yo citaba al día de hoy, pasaron de haber unos pocos checkpoints, hoy día tenemos más de 600 puntos de control y de detención al interior de las zonas que administra la Autoridad Nacional Palestina, por un lado. Luego tenemos un muro que, más que de seguridad, que por cierto se implementó ese argumento de parte del Estado de Israel, que por cierto disminuyó los números de atentados, pero sin embargo no está construido en lo que el armisticio del año 67 indicaba que podía ser el territorio donde finalmente se construía el Estado de Israel, que es prácticamente el 78% de lo que fue la Palestina histórica. Ese muro anexa más territorio palestino, corta algunos poblados, villorrios, villas, aldeas palestinas, en donde algunas familias fueron divididas, en donde se le hace la vida bastante más difícil a los que residen, a los palestinos que residen en esos territorios. Entonces, si vamos sumando toda esta lógica de aumentar en lo posible gradualmente, por cierto que hay periodos que se acelera esto, como en la administración de Netanyahu, esto se acelera porque tienen que aprovechar al máximo los tiempos que están en el gobierno para avanzar en la expropiación. Tienen la ley del ausente, cada palestino que se ausenta de su casa, el Estado puede llegar a tomar uso de
de ese territorio, de ese hogar. Entonces, todo esta que es una flagrante construcción de un Estado-nación, y como insisto, no es propio de lo que han hecho los sionistas. Esto también lo vimos muchas veces en otras latitudes, América Latina, África, que se descoloniza recién en el siglo XX. Bueno, lo hemos visto en otras latitudes. La diferencia es que hoy día, a vista y paciencia de la comunidad internacional, se violan sistemáticamente los derechos humanos, y claramente no vemos cómo podemos, más que los actos de Irlanda, más que la conciencia que cada vez se aprecia más en la sociedad civil, que cada vez se informa de lo que está ocurriendo, pero esto lamentablemente va de la mano con algo que es muy fundamental. Yo, en mi interpretación de lo que estamos viviendo hoy, en el siglo XXI, no quiero desilusionarlos, pero yo siento que el sistema internacional va más bien de vuelta hacia una anarquía internacional, muy por sobre convicciones extremadamente de carácter democrática, de interés de los estados por tener acuerdos vinculantes, por fortalecer el multilateralismo. Yo lo que siento es que las organizaciones interregionales y, por cierto, el sistema de Naciones Unidas hoy día no está gozando de muy buena salud, básicamente porque los estados centrales, las potencias centrales, todos sus líderes están bastante a espaldas de respetar el régimen internacional que nos dimos. Hay un nuevo reparto de poder, eso es más o menos evidente, entre las 5G y todo lo que significa el mar patrimonial del mar chino, o la misma lógica de las relaciones con Taiwán, o las lógicas con Hong Kong. Bueno, hay en este minuto la misma acción de Putin, también con Georgia, Crimea y otras situaciones. Yo creo que y lo que estamos viendo hoy día en Armenia, la situación mundial está significando que hoy día pareciera que, en términos generales, por cierto, hay diferencias, como Angela Merkel, por ejemplo, pero en general los líderes mundiales se muestran cada vez más distantes de hacer respetar y valer los compromisos y tratados que nos habíamos dado en los acuerdos de post-Segunda Guerra Mundial, y entre ellos está esta carta que tanto se habla de ella, que, por cierto, yo soy de los que me gusta desempolvarla y leerla de vez en cuando, que es la Carta de los Derechos de las Personas del año 48, en donde parece que de alguna manera la vamos reinterpretando o nos vamos cansando de velar por ella. América Latina, lamentablemente, es un muy buen ejemplo de aquello. Entonces, en esa lógica, hoy día lo que hemos conseguido es que lo de Palestina se haya visto como una suerte de normalización. Son muchas décadas, y en un mundo que está cada vez, las cancillerías, las estructuras formales de la diplomacia, más, si ustedes quieren, cansadas de seguir buscando algún mecanismo de solución de estos temas, porque hoy día sus agendas están distraídas hacia temas de seguridad, estabilidad interna de sus propios estados, están más bien en otra lógica, con conflictos que están ampliándose a nivel mundial, que también complican la economía, sobre todo en tiempos de pandemia, por cierto, se han agudizado, y en ese contexto, por cierto, Palestina se le ve menos salida, y yo la salida la veo en la conciencia permanente de no perder la identidad de lo que significa ser sujeto de ese territorio, con una sociedad internacional que sigue informándose y que hoy día tiene más acceso a información. Hay que buscar información de calidad, sí, no nos da falsas, los fake news que están a la orden del día, pero hay fuentes de información confiable, ciudadanías que se organicen y que de alguna manera vayan condicionando paso a paso a sus propias cancillerías a que retomen ese compromiso con los derechos fundamentales. Porque en esa salida, solo así podría entonces, en algún tiempo prudencial, observar que puede haber una salida jurídica a la situación de Palestina, porque soluciones de fuerza no va a haber. Ni aunque jamás logre alguna capacidad de daño a Israel, no la va a haber. La superioridad y la asimetría es enorme. No hay cómo buscarlo, aunque uno podría llegar a sostener que la causa de los palestinos fuera justa y que bien ameritaría, como lo diría Santo Tomás, una suerte de resistencia o rebelión frente a la usurpación. La verdad es que ese camino, hubo 2 intifadas, revueltas populares. La verdad es que la situación de Palestina quedó bastante peor, y con esto voy a terminar porque ya creo que ya estoy llegando a mi tiempo. Me parece que es absolutamente fundamental observar cómo va evolucionando la propia población israelí. Yo soy un convencido que todos los que han abrazado ideologías perversas, por eso también tengo esperanza en Venezuela en algún tiempo más,
todos, no importa su nacionalidad, no importa su pasado, no importa su historia, como fue en Alemania el nacionalsocialismo, como fue en Italia el fascismo, como fue en América Latina tantas dictaduras que tuvimos que vivir en el siglo pasado, y en esa lógica entender que en algún minuto se recapacita y en algún minuto se reflexiona sobre lo que está haciendo, y también veo un camino de esperanza en resolver la convivencia pacífica, ya sea en un estado donde compartan todos con la igualdad de derechos, o en dos estados que cada vez es más difícil esa nomenclatura por la situación geopolítica actual, en donde puedan convivir conjuntamente cuando el sionismo se dé cuenta que no puede seguir adelante con su proyecto excluyente para crear un hogar judío en donde habitan milenariamente, al igual que los judíos, ese territorio, y buscar en algún momento expulsarlos, como intentó el Plan Dalet, que no tuve momento de explayarme sobre lo que fue, y toda la política de Estado que ha seguido Israel más o menos durante estas últimas 7 décadas. Yo lo quiero dejar hasta acá. Creo que toqué varias cuerdas de una guitarra que tiene muchas cuerdas, pero bueno, quedo muy atento a las preguntas o comentarios que puedan hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Están llegando muchas preguntas vía otras vías. Las vamos a unir para al final hacerle las preguntas a los dos ponentes. Nuestro segundo ponente es el doctor Román Delgado. Él es abogado y diplomático venezolano, cumplió funciones diplomáticas en Israel, es licenciado en educación, licenciado en filosofía, licenciado en teología, especialista en derecho penal internacional. Tiene una maestría en Relaciones Exteriores del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Es doctor en Ciencias de la Educación, becado para estudiar el Islam en la ciudad de Medina, miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, director de la Cámara de Comercio Venezolano-Israelí, asesor de la Cámara de Comercio del Mercosur, profesor de pregrado y posgrado en Derecho Internacional y fue director de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia de Venezuela. Muchas gracias, doctor Román Delgado. Tiene 25 minutos para presentar su ponencia. Muchas gracias. Después de escuchar mi antecesor, siempre llego a la misma conclusión. El derecho internacional público es un esfuerzo contemporáneo a una historia de la humanidad que no ha sido para nada fácil ni llena de cosas agradables. La historia universal está marcada por un río de sangre muy dolorosa de por demás. Más bien, en estos tiempos contemporáneos, siglo XX, siglo XXI, hemos avanzado. Tanto es así que ya tenemos una institución como es la Organización de Naciones Unidas, que muchas veces es criticada. Este mundo no ha sido, no es ni será perfecto. Yo como teólogo estudié varios textos sagrados. Uno de esos textos, cuando Poncio Pilato está conversando con Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento, para los cristianos y para otros que no son cristianos, porque el Islam reconoce el cristianismo. Y además de eso, Jesús le dice, mi reino no es este mundo. Y la Biblia dice también que el príncipe de este mundo es Satanás. Este mundo se hace de un esfuerzo, por eso es la existencia del derecho. El derecho existe precisamente para buscar la justicia. La justicia es necesaria en todos los entes que hemos visto, etnias, grupos, de toda la historia, aún contemporánea, es necesaria la justicia. Por eso son la necesidad de los magistrados. Por eso tenemos que tener jueces probos. Por eso tenemos instituciones fuertes. Y por eso hoy este conversatorio sobre reforma de las Naciones Unidas no es nada fácil. Hace un tiempo, por ejemplo, Chávez decía, vamos a reformar las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el derecho a veto que tienen 5, que ya todos sabemos. Y vociferaban y decían, ¿por qué no Brasil? ¿Y por qué no Argentina? Yo tuve una discusión a nivel de alto gobierno y les dije, cuando ya cambió el gobierno, ya no es Lula, es Macri, y ya no era Kirchner, sino era, ya no era Kirchner, sino era Macri, y ya no era Lula, sino el caballero Bolsonaro. Entonces yo le digo, ajá, y entonces usted
ya no desea que sea Brasil miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Entonces ya usted hoy grita que sea Argentina con derecho a veto. Tenemos a veces deseos sanos, que son legítimos, pero tenemos que ajustarnos a una realidad que es muy difícil. Por eso existe la profesionalización de las relaciones internacionales. Es necesaria la profesionalización de las relaciones internacionales. Por eso estudiamos. Por eso yo como profesor en ese ámbito le digo a mis alumnos, a veces no se puede hablar de una manera temeraria. Por ejemplo, citamos que sea la India. Ajá, pero la India tiene un conflicto con Pakistán en Cachemira. Y el mejor aliado de Pakistán es Arabia Saudita. Y entonces tenemos una Arabia Saudita que es un líder en la Liga Árabe. Además es el guardián de los dos lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina. Es un mundo difícil, no es fácil. Yo conozco más de 30 países y 4 continentes. He estado en misiones especiales, estudié el Islam en Arabia Saudita, comprendí mucho. Cuando estudié el Islam en Arabia Saudita, viví en Israel, viví el dolor de los palestinos, viví el dolor de los judíos, porque yo llegando a Israel comenzó la segunda intifada, con la acción que más bien yo condeno de Ariel Sharon cuando entró a la explanada de la mezquita el 28 de septiembre del año 2000. Y dijo que esto algún día sería el templo, el tercer templo, que por cierto es el lugar donde hubo el primer templo de los judíos y el segundo templo de los judíos. Ese muro donde los judíos oran, que por cierto yo visité el año pasado otra vez, ese tiene su arraigo histórico y además religioso, porque para los que somos cristianos reconocemos el Antiguo Testamento, y los que reconocemos el Antiguo Testamento también estamos viendo en el cristianismo el Nuevo Testamento. Jesús va a dar su gran ministerio en Jerusalén y muere en Jerusalén, y vemos como en el lugar de Jerusalén vemos 3 religiones que además desean como es un lugar sagrado. Sí, es un lugar sagrado. Y en ese lugar sagrado también se mueve geopolítica. Por ejemplo, Mahoma en un sueño, porque no fue hecho realidad, Mahoma está enterrado en Medina. Yo fui a la mezquita Medina. Y Mahoma dice que en un sueño fue arrebatado. Y entonces, ahí, cuando fue arrebatado al cielo, en Jerusalén, en un caballo, yo soy muy respetuoso de las religiones. Fui director de Justicia y Culto de las Religiones. Además, tengo amigos en todas las religiones. Y cuando yo veo las injusticias, yo trato de combatirlas, pero también comprendo lo difícil y hay que tener mucho tacto en las relaciones internacionales. Yo tenía pensado una conferencia de más de 1 hora para dar un historial completo cómo nace el judaísmo, por qué el judaísmo. Y entonces después del judaísmo viene el cristianismo y después viene el Islam, siglo 7 después de Cristo, el ministerio de Mahoma, y cómo se expande. Cuando estaban en Palestina, ¿de dónde viene ese nombre? La etimología de la palabra Palestina. Y entonces vamos a observar de ese conflicto cómo se nos presenta hoy en día y cuáles son sus raíces. Pero el tiempo, y como mi antecesor dice, vamos a tocar los temas entonces presentes. Bueno, los temas presentes, los palestinos han cometido graves errores. Sí, lo digo con propiedad, cometido graves errores. Si nos vamos a la resolución 181, el 27 de noviembre de 1947, estipula la creación de 2 estados. Pero si un estado no quiere reconocer al otro, entonces ya ahí empieza el problema. Y entonces viene una agresión enseguida. Después el 14 de mayo que Israel, fundamentándose en un estatuto legal, porque Israel se crea en un fundamento legal, en una resolución 181, una partida de nacimiento total, absoluta y legítima dentro del ámbito de la ley, para 2 estados. Entonces un estado no quiere. El otro sí da el paso. Viene una guerra, la ganan. Una guerra que fue además, como todas las guerras, difíciles, crueles. Quienes hemos sido militares sabemos también lo que es la disciplina y las consecuencias de los conflictos militares, porque los estudiamos. Entonces después viene el conflicto del Canal de Suez, que no alteró nada de las límites en ese entonces
de los países, de los estados en conflicto. Después viene el 67, Israel gana la guerra. Entonces ahí viene una situación difícil. Mi antecesor decía, ajá, pero en el 67 la resolución 242 de la Organización de Naciones Unidas, devolución de territorios, conquista. Es una situación sumamente difícil. Sin embargo, Camp David I demostró en 1978 que sí se puede lograr la paz, porque en 1978, cuando Anwar Sadat firma, estaba Jimmy Carter, que yo he conversado personalmente con Jimmy Carter esta situación, además, porque tuve la oportunidad de compartir un mes con Jimmy Carter, Menachem Begin, firman en Camp David I, y entonces se devuelve la península de Sinaí, que se había logrado, Israel lo había logrado en una guerra que fue sumamente agredido al Estado de Israel. Israel fue atacado en su día más sagrado, que es el día del Yom Kippur en 1973. Yo que vivía en Israel, las calles todas están, bueno, usted se puede parar en la autopista más transitada y ese día está sola la autopista. ¿Qué quiero decir? Que Israel fue atacado, fue agredido en 1973 en la guerra del Yom Kippur. Entonces, conquista el Sinaí. Paz por territorio. Muy bien, ya tenemos una resolución, la 242, y tenemos la 344, producto de esa situación tan difícil, el conflicto de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, que por cierto Golda Meir, con una gran capacidad, resistió el ataque y venció, recupera las alturas del Golán, recupera entonces la parte de ese muro que fue el muro del templo, que fue del judaísmo 2 veces, cuando el hijo del rey David, segundo rey de Israel, el rey Salomón, que viene siendo el tercero, hizo el templo. Después viene la invasión babilónica, 587 a.C. Después vienen los persas, devuelven a que los judíos regresen otra vez, y después hacen su templo hasta que los romanos en el 70 después de Cristo, con el emperador Tito Vespasiano, ya Pompeyo está en esa zona del Mediterráneo, actuó contra Marco Antonio y contra Cleopatra en Egipto, y también va contra esa rebelión, porque los judíos no permitían, porque en el texto sagrado está, en el Antiguo Testamento, que solo al Dios verdadero, al que Dios adorará, y no a dioses paganos romanos, como querían imponerle en ese templo. Pero bueno, eso serían cuestiones teológicas. Yo tengo una carrera en teología, y además me gusta así como me gusta la abogacía, me gusta la enseñanza, me gusta la filosofía, porque el pensamiento y el raciocinio me ha dado a entender cómo se ha construido a través de la historia y cómo hemos llegado a entender muchísimas de las situaciones, que además es a través del razonamiento y no solamente de la mitología o de una religión. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una ponderancia, una mesura, para poder entender todos los conflictos internacionales. Y el conflicto palestino-israelí no es ajeno. Es verdad, es un conflicto que nos vemos en la prensa, pero ya voy a tocar unos puntos interesantísimos además. Por ejemplo, hace 30 años, ¿qué estaba viviendo el mundo hace 30 años? Se los voy a recordar aquí con mucho cariño y aprecio. Saddam Hussein invade a Kuwait, un estado soberano. ¿Funcionó el derecho internacional público? Sí funcionó. Se le combinó de todas las maneras para que Saddam Hussein abandonara el territorio de un estado soberano como Kuwait. Y a mí me parece, y voy a otra vez tocar esto, porque es que lo he vivido antes que se me olvide, funcionarios que decían Saddam, Saddam. Entonces quieren ser como, repiten como lores. Yo le digo, y usted tiene conciencia de lo que está diciendo, porque Venezuela, a diferencia de Chile, Venezuela es miembro de la OPEP y tenemos un socio, si será que es socio de la OPEP, pero Kuwait también. Entonces usted va a los diplomáticos de Kuwait, ¿cómo queda usted ante los diplomáticos? Algo pasó con la conexión. Creo que tuvimos un problema de conexión con el ponente, Pedro.
Ya se está conectando otra vez. Ahí está. Ahí está. Adelante, doctor. La situación, es que Venezuela tiene problemas de internet grave. Y yo lamento profundamente eso. Yo quiero que mi país esté mejor. Y yo lucho por un mejor país. Entonces, retomando el tema, hace 30 años, Saddam Hussein invade Kuwait. ¿Qué error tan grave comete Yasser Arafat? Además que yo tuve la oportunidad de conocer a Yasser Arafat en el 24 de diciembre del año 2000 en la misa de Gallo, que los cristianos vamos a la misa y vemos a Yasser Arafat, muy cariñoso de por demás, un hombre carismático, Yasser Arafat. Entonces Yasser Arafat apoya a Saddam Hussein. ¿Y usted cree que los otros amigos del Golfo, de la península arábiga, cómo vieron a Yasser Arafat? Es un mundo injusto y a veces desagradable, pero hay detalles. Y hay detalles que marcan y dejan huella. Yasser Arafat se anotó con el perdedor y con el agresor, así como hizo el mufti de Palestina en los años 30, que se cuadró con Adolfo Hitler. Hitler lo miraba con desprecio, además. Pero el mufti de Palestina, para atacar a los judíos, se cuadró. Eso está en la historia. Eso no se puede eludir. La historia es que y hay que revisarla con mucho cariño. La historia hay que revisarla con amor, con pasión de quienes amamos los libros, los estudios. Por eso cuando yo veo magistrados bien formados, bien educados, yo los aplaudo y los conmino a que sigan estudiando. Y todas estas conferencias son muy buenas porque son diferentes puntos, además que son verdades históricas los que estamos planteando en este momento. Y entonces, retomando, hace 17 de enero de 1991, dentro de poco ya tenemos 30 años de la operación Tormenta del Desierto. Schwarzkopf y Colin Powell, una coalición para desalojar un país que fue agredido de una manera injusta, violando el derecho internacional público desde todo punto de vista, como lo hizo Saddam Hussein, y que Yasser Arafat lo apoyó. Un error gravísimo. Bueno, después de todo eso, ya sabemos la historia. Saddam Hussein pierde la guerra, muy bocón de por demás. Amenazó, pues, la madre de todas las batallas. Para mí la madre de todas las batallas ha sido la batalla de Kursk, entre los tanques alemanes y los tanques rusos. Esa sí fue una madre de las batallas. Aquí fueron barridos. Pero bien, retomando el derecho internacional público. Funcionó. El derecho internacional público sí funcionó. ¿Es criticado en la Organización de Naciones Unidas? Por supuesto. En todas partes, en un hogar hay diferencia, en una ciudad hay diferencia, en un condominio hay diferencia, en un país hay diferencia, en un continente hay diferencia. Imagínense un planeta. Yo que aspiro, yo que tengo un gran sueño de estar en la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Por eso me estoy preparando. Por eso yo les doy amor a mis amigos musulmanes, les doy amor a mis amigos judíos, a mis amigos de la India, a mis amigos que tengo en África, a mis amigos que tengo en los demás países, porque es difícil, no es fácil. Entonces usted me dice, pero yo quisiera, retomando, que por ejemplo, que entre China al Consejo de Seguridad. ¿Cómo va? Ya China es miembro del Consejo de Seguridad. Que entre la India. Pero la India tiene conflicto también con China, por cierto. Con Pakistán, Cachemira, lo repito. Hay situaciones tan difíciles. Entonces, hay 5. Y tenemos, aunque no nos guste, una carta de la Organización de Naciones Unidas que ha hecho su esfuerzo, porque Estados Unidos fue el país que quedó mejor en la Primera Guerra Mundial, que el presidente Woodrow Wilson, un hombre muy brillante, muy preparado, por cierto, es un hombre que dio ese aporte. Cuando usted estudia la biografía de Woodrow Wilson, ese hombre es un hombre brillante. Europa no tenía la preparación, Europa estaba devastada. Y se llegó a ese acuerdo. No fue fácil. Y en la República de Weimar viene ese interín de ideas, que por cierto, ideas dañinas, el marxismo, la revolución bolchevique, se presenta como una Dalit. Entonces viene el nazismo, viene los nacionalistas, vienen los progromos, viene un sufrimiento muy grande.
repito, el derecho internacional público es una necesidad y es un esfuerzo que emana y se va a constituir en el siglo XX. Yo soy profesor de esta materia. Ahí me conocen algunos magistrados que yo he visto en este grupo, que yo además yo los quiero y los aprecio porque estamos en la docencia, compartimos la educación. Eso que además amamos. Yo doy mis clases de esta manera, quizás estoy hablando como profesor. Pero entonces, cuando uno sigue estudiando y analizando, vemos los errores históricos. Ajá. Entonces vemos, pero después vienen a Camp David II. Vamos entonces a un Bill Clinton que llama a Isaac Rabin, para Yasser Arafat, entonces se reúnen. Y viene el rey de Jordania. Y en el 94 Jordania hace las paces y hacen relaciones diplomáticas y mantienen relaciones diplomáticas con Israel, muy buenas, por cierto, entre Jordania e Israel. 1994. El pueblo palestino ha sufrido mucho, pero vienen unos errores gravísimos que ya les voy a comentar en los próximos minutos. Entonces, en el año 2000 están a punto de llegar a un acuerdo Ehud Barak, laborista, por cierto, porque después de las elecciones del 6 de febrero del año 2001, Ariel Sharon gana las elecciones, viene el Likud, viene el Kadima, y son partidos toda derecha con Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque fue difícil llegar a arreglos. Es difícil, además, llegar a arreglos entre posiciones tan disímiles como la de los judíos o la de los palestinos, los israelitas, en este caso el Hogar Nacional judío-israelí, porque no todos los judíos son sionistas. Eso es muy importante aclararlo además. Hay judíos en Teherán, hay judíos en muchas partes que no son sionistas. Es muy importante aclarar eso. Bien, entonces nosotros tenemos cómo no se llega a ningún acuerdo y se mantiene una posición. Entonces viene el 2003, una intifada además agresiva, sumamente sanguinaria, mucho más fuerte que la del año 1987, que duró hasta 1993, ya con los acuerdos de Oslo y de Madrid. Bien, Yasser Arafat asoma la resolución 181, maravilloso, 1993. Pero ¿qué pasa después? Viene una lucha tremenda. Y hay una posición intransigente que no se mencionó, pero yo la voy a mencionar porque es una realidad. La de Ismael Haniyeh, Hamas, en Gaza, totalmente diferente a la de Cisjordania, con Al-Fatah. ¿Quién funda Al-Fatah? Yasser Arafat. A la muerte de Yasser Arafat en 2004, que es Mahmoud Abbas. Yo tuve la oportunidad de conversar con el canciller, el ministro, porque además, quiero decir algo aquí, no se mencionó mi antecesor, pero en el 2013, 136 países de la Organización de Naciones Unidas reconocieron al Estado palestino. Que no es un Estado que tenga una situación de fuerza, pero es que están divididos. Están divididos. La disposición de Ismael Haniyeh es totalmente agresiva, la destrucción. Tiene en su constitución la destrucción del Estado de Israel. Favorablemente, como dijo mi honorable y mi respetable antecesor chileno, dice, pero ellos no tienen la capacidad bélica ni la simetría militar, obviamente que no. Pero si la hubiesen destruido Israel, los cohetes caen. Y a diario. Los cohetes están allá constantes. Y se hizo un muro, como usted bien lo dijo, y ha resultado, ha bajado las agresiones. Yo estuve en un restaurante, yo me salvé por 30 minutos un restaurante que explotó en la Ibn Giberol, en una de las principales avenidas de Tel Aviv. Entonces, doctor, le quedan 5 minutos. Es 5 minutos, muy bien, gracias. Es que este tema me apasiona. Yo tengo preparado varios temas, el Islam y las relaciones internacionales, y lo di delante del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Eran 1.150 clérigos y muchos representantes libres del mundo. Y le dije, Mejad al-Shabab, ni ISIS, que en ese momento estaba muy fuerte ISIS, ni Al-Qaeda, ni Boko Haram, ni nada de esos monstruos están en la concordancia con el Corán, porque yo estudié el Corán. Ahora, que sea una mala interpretación del Corán, una aberración, es otra cosa. Esas son las situaciones difíciles que el derecho internacional público carga
y se le señala como responsable, pero no es fácil. El mundo tuvo que sufrir dos terribles conflictos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 1914-1918, el armisticio de Versalles, después el 1 de septiembre de 1939, la agresión de Hitler a un país como Polonia, que el monstruo de Stalin, además, aprovechándose de una manera, haciéndole muecas y cariños a Adolfo Hitler, que Adolfo Hitler no lo quería. El tratado Ribbentrop-Molotov. Yo tuve en Moscú, yo hablé con los diplomáticos rusos y me dijeron, Román, nosotros reconocemos que ese es una vergüenza en la historia contemporánea de nosotros de Rusia. Y claro, es más, Stalin ataca a los países bálticos y atacó a Finlandia y el ejército finlandés lo frenó. El ejército finlandés lo frenó. Por eso cuando estaba la embajada de Finlandia aquí, yo hablé con el embajador de Finlandia y lo felicité y le dije, qué bueno que ustedes le dieron una demostración a las tropas de Stalin. No permitieron que fueran invadidos sus territorios soberanos. Entonces el derecho internacional público no hace su esfuerzo como todas las ramificaciones del derecho, el derecho penal. A veces muy mancillado. Eso por eso es la necesidad de un Estado decente. Entonces la comunidad internacional también debe haber actores con ese sentimiento, esencia de buscar la justicia. Por eso cuando yo doy clase también de filosofía del derecho, la esencia del derecho, la existencia del derecho es porque es la necesidad de la justicia. Por eso todos los filósofos del derecho coinciden en la necesidad de entender la existencia de las leyes y el espíritu de las leyes. Y el derecho internacional público no escapa de ello. Y el conflicto palestino-israelí, después de la muerte de Yasser Arafat, para retomar, 2004, muere Yasser Arafat, es una división total entre lo que es Al-Fatah en Cisjordania, con Mahmoud Abbas, con la posición de Ismael Haniyeh en Hamas, que es totalmente agresiva, que además recibe provisiones y sabemos que la apoya países como Irán. Y Nasrallah en el Líbano, que Nasrallah está dentro del Islam chiita y además muy agresivo y es una amenaza constante. No es que es una amenaza, lo han expresado públicamente como Ismael Haniyeh, lo expresó Nasrallah, lo han expresado todo eso, e Irán también, la destrucción del Estado de Israel. El Estado de Israel. Entonces, este mundo es imperfecto, pero por lo menos ya no tenemos la vida que teníamos hace 200 años, que era válida la esclavitud. Y los seres humanos no todos éramos iguales. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muy bien, y de una manera brillante, citó mi antecesor chileno, no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero mi antecesor inmediatamente que habló, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, es una victoria. Es una victoria. Todos nosotros tenemos, gracias a ese derecho que existe, una mejor vida que la que pudiésemos haber tenido hace 100 años mismo, 200 años atrás, y no hablemos más atrás. Por eso cuando uno estudia y uno se da cuenta de la evolución, y voy a terminar como comencé, el mundo no ha sido, no es ni será perfecto, pero tenemos que luchar con un buen sentimiento y con el corazón para hacerlo mejor. Buenas noches. Muchas gracias. Y buenas tardes para los que se pagan. Muchas gracias al doctor Román Delgado. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas del público. Y es la siguiente para los dos ponentes. Bajo la tesis de la inexistencia del otro depende mi existencia, ¿cómo puede haber la paz? Esa es una de las preguntas, las voy a hacer todas juntas a ver si podemos hacer un intercambio de ideas acá. Esto es un tema bastante complejo, es bastante sensible y menos mal siempre lo tratamos en el centro de estudio con el nivel académico que requiere. Luego la otra pregunta es ¿cómo afectarán los acuerdos de Israel con las monarquías del Golfo en el tema de la paz entre Israel y Palestina? Tenemos otra pregunta que viene de Carmen de Bolivia. ¿Cómo cree usted que el veto puede ser eliminado de la ONU con el gran poder de las potencias actuales y que estados como Palestina puedan tener su territorio por derecho? Y otra pregunta también la tenemos de Francisco. ¿Está este nuevo orden mundial llegando a su fin? ¿Hubo algún tipo de asistencia sanitaria entre Israel y Palestina en esta pandemia?
Bien, esas son 4 preguntas que tenemos, las agrupamos acá para que compartamos con los ponentes a ver qué pueden ustedes intercambiar. Muchas En gracias. vista, perdón, Manuel Marcano, en vista de esas preguntas, esas inquietudes que además son legítimas, quiero decir, no somos adivinos ni Parece que se colgó. Bien, vamos a darle el pase al doctor Jaime Abedrapo a ver si puede dar comentar un poco mientras viene el doctor también Delgado para que comentamos estas preguntas. Las repito. Sí, no, Las las anotó. tengo, Ok, las perfecto. tengo anotadas, Adelante, magistrado. adelante, doctor Jaime. Mire, me voy a referir a las preguntas, por cierto. Lo bueno de estos conversatorios, estos debates, que vamos a tratar de buscar lo que más nos une, más que lo que nos diferencia, pero habiendo diferencias sustantivas con el doctor Román Delgado. Pero, a ver, la inexistencia de los otros, ¿cómo se hace la paz? ¿Ah? ¿Cómo hacemos la paz? Eso es correcto. Mientras nosotros no tengamos la posibilidad de construir el nosotros y entendamos que al otro no lo quiero aceptar, para Palestina, para el pueblo palestino que vivía sin la creación de Israel, que es un Estado moderno, tiene solo 7 décadas, fue muy difícil entender que se iba a crear un Estado, porque este asunto es muy fundamental. Los judíos siempre han estado en Palestina. Lo distinto es crear un Estado sionista donde se va a generar el proyecto original de Theodor Herzl y que después lo llevan adelante algunos líderes, entre los Golda Meir y demás, que Golda Meir sabía perfectamente lo que estaban haciendo y dijo en una de sus memorias que los abuelos morirán y los jóvenes olvidarán. Bueno, ellos sabían que en el fondo este era un trauma para un pueblo nativo que estaba allí, pero de todas maneras ellos tenían el compromiso de tener con la historia, con lo que bien describía el doctor Román Delgado, la historia, asumieron su historia, su identidad, resurgieron con su lengua y de todas las naciones de Europa comenzó a haber embarcaciones en la década del 40 para ir hacia Palestina. Entonces, luego, para el que fue anfitrión y tuvo que recibir esa oleada de migración, que finalmente fueron muchos de ellos quedándose con las propias casas de los palestinos que antes vivían ahí, fue un conflicto enorme. Y en ese sentido, son mucho tiempo el que tiene que haber de reparación para entender al otro y poder convivir, porque los judíos, de los lugares donde han habitado, que viven en Ucrania, ustedes saben que están los sefardíes, hay distintas líneas del judaísmo, ciertamente uno de los lugares donde siempre estuvieron más cómodos fue en Palestina, la Palestina histórica. Y de hecho, no solamente el ejemplo que citaba Román Delgado fue el que se opuso a la creación del Estado israelí bajo la lógica sionista, sino que fue el mismo comunidades israelíes ortodoxas que estuvieron en contra de la creación de un Estado israelí. Recuérdense que ellos, de manera muy simple, muy rápida, señalar que la venida del Mesías les traerá a ellos su tierra prometida. Y por tanto ellos entendían que esto era más bien un tema político y no un tema religioso. Entonces ahí tuvieron luchas también en la creación. Entonces eso es muy difícil la reconciliación, es muy fácil entender las causas del conflicto, muy difícil la reconciliación, y estoy muy de acuerdo con la pregunta, porque hay que reconocerse a ambas partes, reconocer el derecho a vivir ahí, y ya sea, y de hecho la flexibilidad a este minuto es parte de la realidad del conflicto, porque ya pocos plantean incluso el dos estados, eso se mantiene a algún nivel desde las cancillerías, pero geopolíticamente prácticamente la creación de un estado palestino en la situación de estar viviendo en menos del 8% de lo que fue la Palestina, y en Cisjordania verdaderos batustanes, entre checkpoint y checkpoint y muro, la verdad es que crear un estado ahí y desmantelar a los más de 500.000 colonos que ya viven en territorio ocupado, la verdad es que yo lo veo como una operación de ingeniería que Israel no va a estar dispuesto a hacerlo y que, por cierto, yo veo más bien un camino de introspección y de reconocer al otro, por tanto, abandonar el proyecto sionista y dar espacio a un proyecto más bien democrático, como siempre se ha jactado Israel de ser la única democracia de la zona. Entonces, no sé si contesto todas las preguntas o vamos una y una, magistrado. Sí, podemos ir una y una pregunta, esa, ¿cómo afectan también esta pregunta que la hace Samar? ¿Cómo afectarán los acuerdos de Israel las monarquías del Golfo? Bueno, yo quisiera intervenir acerca de eso.
Adelante. Las monarquías del Golfo de los árabes están muy unidos porque tienen una amenaza en común, que es Irán. Todos sabemos que el Irán, después de la revolución que se va a establecer con una gran fuerza en 1979 en adelante hasta el presente, los países árabes del Golfo se sienten amenazados y están unidos. Ahí no hay ninguna amenaza, ninguna situación de peligro para lo que es la relación de amistad, porque además Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos para hablar un acuerdo de paz y nunca hubo guerra, además no son limítrofes. Entonces, es una normalización de las relaciones donde van a salir beneficiados ambos estados, y además eso es respetable cuando un estado de una manera soberana, como dice el gran doctrinador Daniel Guerra Íñiguez, si uno de los estados tiene características de población, gobierno, territorio y esa capacidad soberana de entablar relaciones internacionales. Entonces, nosotros tenemos que ser respetuosos de esos estados que no van a afectar, sino que más bien van a unirse en bloque con un enemigo en común, que para ellos es enemigo. Yo tengo grandes amistades iraníes, pero para ellos son enemigos, como lo es Irán. Entonces es una amenaza. Entonces, esa geopolítica hay que estudiarla y hay que saberla comprender. No es difícil, lo que hay que entregarse con cariño y tratar de entender todos esos actores que están en ese ámbito de esas relaciones internacionales y en esa geopolítica regional. Pero que Israel mantenga unas relaciones, y creo que vienen más. Recordemos bien que esos son países que están con la misma tónica, la misma línea de amistad, toda la Liga Árabe, y que tienen al frente un adversario que es Irán. Entonces, el enemigo de mi amigo, entonces vienen esas alianzas estratégicas, geopolíticas, además muchas veces en la historia se repiten, se dan y se seguirán dando. Bien, esa es mi intervención con respecto a las relaciones diplomáticas. Magistrado, si me permite, y sobre ese mismo punto, voy a ser muy sucinto. Adelante. Aquí lo que ocurre es que la Liga Árabe en 2 ocasiones ofreció una normalización de todas las relaciones diplomáticas con Israel a cambio de permitir la creación del Estado palestino. Eso fue el 80 y la última vez que lo pronunció fue en el 2017. Y en ese contexto, la verdad es que aquí se ha señalado que el derecho internacional es positivo y somos quienes tenemos el derecho internacional, el pueblo palestino, totalmente de su lado para la creación y su derecho a autodeterminación. Lo demás, suponer que porque están divididos pierden ese derecho, no hay caso en el sistema internacional que se pueda desprender una lógica jurídica en esa perspectiva. Entonces, lo que está pasando aquí es que la normalización de las relaciones de Israel va dejando más solo a los palestinos, porque si el derecho internacional está a su lado, Israel no tiene ninguna sanción de ningún tipo de institución asociada al sistema de Naciones Unidas, básicamente por la acción de la Casa Blanca. Luego, si además la lealtad que había de los pueblos árabes, porque hay que entender que son monarquías, y sabemos que más bien la empatía con lo que sucede en Palestina es más bien de los pueblos que de las casas monárquicas, digamos, lo que va a suceder es que finalmente en tiempo los palestinos van a tener menos capacidad por último, de una perspectiva estratégica, conseguir condicionar la creación de su Estado o en su defecto, crear una solución que les permita la libertad a los palestinos. Entonces, porque aquí estamos hablando de una ocupación militar, a veces se nos olvida que eso es lo que viven los palestinos, viven una ocupación militar, lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas, y en ese contexto es lo que el análisis frente a la normalización. Ahora, sin duda, como bien lo decía Román Delgado, por cierto que no son ni siquiera países limítrofes y por cierto que estas relaciones de carácter comercial son muy fluidas, no hay ningún tipo de animadversión entre ellos. El asunto es la señal que se da a un pueblo que sigue viviendo bajo ocupación y que la verdad es que no tiene nada más que poner sobre la mesa, porque la verdad es que Israel sigue avanzando en la construcción de una razón de Estado que, insisto, no es demencial ni diabólica.
Lo hicieron miles de estados-nación. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo a vista y paciencia de la comunidad internacional y violando sistemáticamente todo el régimen internacional de los acuerdos de Ginebra, del derecho internacional humanitario y etcétera. Entonces, ese es el punto de vista que quería dar, magistrado. Perfecto. Recordamos a los que se están conectando que estamos tratando el tema del conflicto palestino-israelí con el doctor Jaime Abedrapo, el doctor Román Delgado. Aquí tenemos un comentario de Tomás Manosalva, creo que viene de Venezuela, y una pregunta de Elizabeth, y los voy a unir los dos porque me parece muy interesante. Dice Tomás, la paz entre naciones requiere que ambas partes estén dispuestas a negociar. El presidente de la Autoridad Palestina, Mohamed Abbas, ni siquiera asistió a la ceremonia, y pregunta a Elizabeth de Argentina, ¿por qué Israel no obedece la hoja de ruta de 1948 para la creación de dos estados soberanos? Le doy el pase, ¿quién quiere los dos hablar en este momento? ¿Doctor Román Delgado o Jaime? Román. Román, el micrófono lo tienes apagado. Doctor, el micrófono. Ok. Lo que dice la segunda inquietud, que es 1948, la resolución sale el 29 de noviembre de 1947 y es la 181. Que el 14 de mayo David Ben Gurión toma la iniciativa fundamentada en ese documento, en ese decreto, esa resolución totalmente legal y ajustada al derecho internacional público, total y absolutamente. Bueno, Israel tomó la iniciativa. Que Palestina no lo haya hecho es otra cosa. O sea, las acciones de un Estado no son responsabilidad de otro. Cada Estado es responsable de sus acciones y omisiones. La acción la tomó, la iniciativa la tomaron estos pioneros del Estado de Israel, estos sionistas, allá en Tel Aviv. Y entonces el 14 de mayo de 1948 decretan la declaración del Estado de Israel. Ahora, que me diga, la hoja de la ruta la vamos a ver con mucha fuerza después del 2003, cuando ya estamos observando ya el fin de la segunda intifada que comenzó en el año 2000, como lo dije hace rato, el 28 de septiembre del año 2000, que Ariel Sharon, de una manera atrevida, temeraria y puedo decir grosera, entró y dijo que este iba a ser el templo para los judíos otra vez, porque ahí estuvo el primero y segundo templo. Por eso es la necesidad de estudiar. ¿Por qué este hombre dijo eso que aquí? Porque ahí estuvo el primero y segundo templo del judaísmo. Por eso Israel, cuando estaban negociándose un hogar nacional judío, se le ofreció Uganda y dijeron que no. Se le ofreció a Argentina y dijeron que no. Un lugar en Siberia y dijeron que no. Hasta en Alaska, no. Es donde históricamente han estado y estuvieron desde cuando Abraham es llamado de Sumeria, desde Ur de los Caldeos, y Dios le muestra la tierra. Y van a establecer, van a estar, después se levanta ese templo con el rey Salomón, el hijo de David. Después viene la invasión de los asirios y los babilonios, siglos después. Y entonces vamos a ir observando cómo los judíos han hecho esfuerzo para levantar 2 veces el templo en ese lugar. Bien, perfecto. Sí. Adelante, no, para darle Gracias. tiempo también al doctor Jaime que responda a la pregunta, digamos, este comentario de Manuel Manosalva, le repito, la paz entre naciones requiere que ambas partes estén dispuestas a negociar. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ni siquiera asistió a la ceremonia. Y aquí Elizabeth de Argentina, una pregunta que también digamos que aquí entra en un debate. ¿Por qué Israel no obedece la hoja de ruta de 1948 para la creación de 2 estados soberanos? Me imagino que se está refiriendo al plan del siglo, pero yo antes se ha hecho aquí varias afirmaciones que yo tengo que señalar una perspectiva jurídica. Primero que todo, yo creo que Israel existe de la perspectiva jurídica. Perdón, de la perspectiva es un hecho político y existe. Y así partí y así lo dije varias veces en mi alocución. No quiero que se me malinterprete después porque creo que no sería auspicioso.
Pero sin embargo, yo tengo que, y aquí el profesor Román Delgado tiene que saberlo, la resolución 181 nace de la Asamblea General y la Asamblea General no es vinculante desde ninguna perspectiva, por tanto, esa no obliga a nada. Y por cierto, no la aceptaron porque precisamente los que estaban interesados en vivir ahí venían desde Reino Unido, desde Alemania, desde Francia, desde otros lugares, y los que no la aceptaron eran los que vivían ahí y sabían que iban a llegar a ocupar el territorio y su casa. Entonces, y por cierto, no fueron lo único, los países árabes en general, porque es como haber querido hacer un Estado en América Latina. Yo creo que ni Argentina, ni Chile, ni Bolivia se pondrían a favor de aquello. Por tanto, creo que en esa hay que revisar un poco esa posición, porque no, desde el punto de vista jurídico, si yo reviso profundamente lo que fue la resolución 181 y la actuación del plan Dalet, podría decir que los actos de creación del Estado de Israel podrían estar viciados. Y hay muchos juristas que tienen esa tesis, pero yo creo que esa tesis solo va a llevar a más conflictos, porque ya es una realidad, porque es conocida por la comunidad internacional, la realidad de Israel, y por cierto sabemos que tiene, que no sé si cuarta o quinta potencia militar en tema tecnológico y la industria tecnológica que tiene. Entonces, lo que aquí hay que ver es cómo salimos del tema, pero y segundo, que ellos reivindiquen, porque aquí se me confunde un poco el derecho internacional y la política contemporánea con la historia de la religión. Porque si la historia de la religión, el patrimonio de la religión, no da títulos de propiedad, porque si fuera así, créame que la tierra en Chile ha sido sagrada por el pueblo mapuche. Nosotros teníamos que devolvérsela posiblemente. Lo que pasa es que no han tenido la fuerza ni un aliado actor mundial, en este caso Estados Unidos, que avalara esas tesis y que finalmente nos combinaran a crear un Estado para ellos, donde hoy día está justamente situado Chile y Argentina, y hacer a lo mejor un Estado para los mapuches, porque ellos siempre han considerado sagradas esas tierras. Entonces, yo creo que eso hay que tener cuidado, porque eso no da títulos, porque, o si no, el sistema internacional realmente entraría en un conflicto más o menos muy profundo, y muy severo. Entonces, así que hay que tener ojo con esas legitimidades de argumentación, porque si bien hay que conocer la historia, y por cierto, yo sigo insistiendo, los judíos tienen todo el derecho a habitar esa zona, todo el derecho a estar en esa zona. Lo que es distinto es crear un territorio y donde usted al final comienza a hacer apartheid dentro de Israel, o comienza a expropiar o empieza a sacar a los nativos por razones religiosas o étnicas, porque finalmente también hay un tema étnica. Tiene una curiosidad la religión judía que genera este lazo sanguíneo que da nacionalidad, ciudadanía, y viene de una religión. Ni los católicos ni los musulmanes provienen de lo mismo. La religión se adopta, pero no se nace con la religión. A usted lo bautizan para ser católico. En Israel basta con que su madre sea judía para que usted sea judío. Entonces, esos son algunos elementos que quería señalar, magistrado. Muchas gracias. Mira, hay una pregunta interesante, un comentario, pregunta de Cecilia Artiles de Venezuela. Los palestinos vendieron sus terrenos a los judíos. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Brevemente, porque ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. Sí. Muchos palestinos vendieron territorios durante ese periodo de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Hasta hubo un libro blanco que sacó el mandato británico para controlar esa llegada de migración, pero sí hubo ventas de terrenos y hubo ventas de grandes extensiones de terreno de los palestinos a judíos que venían comprando para hacer legalmente establecerse en esa zona. Por eso es que eso es un tema con muchas situaciones difíciles y aristas, y hay tantos detalles que por eso hay que estudiarlo y seguir profundizando en estas conferencias y en estos debates que Perfecto, son, muchas gracias, doctor. Que nos hacen para el doctor Jaime Avedarapo. Mire, hubo el Fondo Nacional Judío que compró tierra. Por cierto que estos vinieron tras el traspaso de inmigrantes por parte que lo promovió y lo hizo los colonos británicos, cosa que no pueden por el derecho internacional, no pueden cambiar la situación demográfica de los lugares en donde ellos tienen la colonia, por lo menos así regía en el orden post Primera Guerra Mundial, en los acuerdos de Versalles, pero ellos incumplieron eso, hicieron un cambio demográfico, y ciertamente los judíos que llegaron compraron mucha tierra, pero ciertamente los que vendieron no sabían que estaban proyectando crear un Estado israelí,
Entonces, la lógica de la venta es como yo también aquí tengo en Chile le vendo a cualquier nacionalidad un terreno que pueda tener, aquí cerca de la costa tengo uno, y lo vendo y no tengo problema, pero no estoy pensando que están creando un Estado, porque si no entraría en otro tipo de lineamiento, y ustedes saben que ni siquiera en nuestros países se pueden vender territorios cerca de la frontera, porque eso arriesga a que eso afecte finalmente a la soberanía del Estado. Entonces, esa primera condición. Y segunda condición, más allá que algunos hayan vendido cualquier cosa hecha a posteriori del año 48, como el Plan Dalet, que fue más o menos arrasar a 50 aldeas para generar la primera diáspora, ir generando el espacio vital para crear el Estado de Israel futuro a través de los grupos Stern, que no habían ejército regular todavía. Esa parte de la historia que a veces se menciona poco, también de alguna manera viene a contrariar lo que la legalidad que tenía la construcción del Estado de Israel, pero la idea no es entrar nuevamente a revisar lo acordado o lo no acordado, ya es un hecho a la causa, ya hay que ver cómo hoy día hay palestinos que viven bajo ocupación, Cisjordania y Franja de Gaza, en donde reciben castigos colectivos, donde se viola sistemáticamente el derecho internacional, y buscar cómo llegamos a un acuerdo. Yo más bien veo más adelante un Estado democrático una vez que se resuelva dejar aparcado al lado, a la vereda, el proyecto sionista, que es excluyente como cualquier otro proyecto sionista, proyectos de tipo totalitario que vivimos en el siglo XX, siglo XIX, lastimosamente. Bien, excelente presentación de los dos ponentes. Estamos casi llegando al final de nuestro programa. En 5 minutos cada uno, por favor, porque no podemos extendernos más tiempo. Un mensaje para la audiencia con respecto a este tema, que agradezco a ustedes dos haberlo tratado con la ponderación académica necesaria, un tema muy, muy complejo, sobre todo porque para muchos es un tema que tiene raíces religiosas y para otros un tema que tiene raíces políticas. Entonces, en 4 minutos, cada uno de ustedes un mensaje para la audiencia, un mensaje final para la audiencia, por favor. Un mensaje para la audiencia. Ojalá que podamos resolver los grandes conflictos internacionales. Para eso se necesita mucho comprensión, conocimiento mutuo, algo que soslayó bastante Román Delgado, que lo destaco, porque la verdad es que solamente conociéndonos mutuamente podemos entender el dolor del otro, el drama del otro, y dejar a los grandes constructos que son deshumanizantes o que ocupan como medio cualquier estrategia es buena para conseguir un objetivo, en este caso un Estado-nación, con ciertas características, sin preocuparse con lo que son los desplazados, sin preocuparse de la limpieza étnica que esto está generando, sin preocuparse de violar un marco jurídico que nos habíamos dado. Por si quedó la impresión de que yo no amo el derecho internacional, es muy equivocada. Lo que pasa es que duele mucho cuando sistemáticamente se violan, cuando se hacen omisiones, porque no se dijo que el gran agresor últimamente del derecho internacional fue Estados Unidos cuando invadió Irak el año 2002, 2003, 2004, a vista y paciencia de toda la comunidad internacional. Entonces, eso sistemáticamente nos va abrazando en un mundo en que vemos cada vez más difícil poder comprender que el derecho internacional pueda imponerse en la realidad de nuestro paisaje internacional y conseguir así que pueblos, podría nombrar mucho, saharaui, podríamos tener una larga conversación de pueblos sepultados bajo lógica de indiferencia de los demás estados por miradas, perspectivas religiosas, étnicas, de intereses, ideológicas, por cierto, como el caso de lo que fueron las ex repúblicas soviéticas, bueno, un tremendo etcétera, en donde se ha dejado de mirar a la persona y sus sentimientos y sus derechos inalienables y su dignidad. Hasta ahí lo dejo magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor Román Delgado. 4 minutos para un mensaje final a la audiencia con respecto al tema. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. El volumen, el micrófono, doctor. Mucha mesura, buena voluntad, optimismo. Y hay que tener una actitud siempre buscando el bien para todos. Esa es la realidad que debe tener la justicia. Y entonces nosotros vamos a seguir transitando, es inevitable con nuestra presencia o sin ella, el mundo continúa y sus realidades. Pero mientras estemos aquí, tenemos que hacer cada uno de nuestros esfuerzos, nuestras áreas,
para que todos tengamos un mundo mejor y además de eso, estrechar lazos de amistad. Lazos de amistad, esas relaciones diplomáticas, yo las aplaudo entre todos los estados y que tengamos un mundo mejor y de menos confrontación. Yo soy muy positivo, muy optimista y además tengo mi fe puesta en Dios que vamos a conseguir aquellos quienes estamos buscando la justicia y tenemos un corazón entregado a eso. Dios va a conceder esos deseos del corazón para los justos. Amén. Buenas noches y muchas gracias. Perfecto. Transmito un pensamiento de la doctora, la magistrada Scioli Zambrano, que dice: el reconocimiento del otro es fundamental para que los acuerdos funcionen entre los países, instituciones y personas. En nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rocio, le damos muchas gracias, le damos las gracias al doctor Jaime Abedrapo y al doctor Román Delgado por habernos ilustrado con respecto a este extraordinario tema del conflicto israelí-palestino, y los invitamos a nuestros próximos encuentros. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias.